repasar, compañeras, algunas de las líneas que aparecen hoy en la supervisión respecto a la modalidad que estamos, como decía recién Adrián, implementando, esta prolijidad, que no escapa a nuestra modalidad de trabajo, de grupo institucional. Empezamos el material de hoy dando cuenta de que toda derivación requiere, además de contener la derivación, leerla, escucharla, inmediatamente hacer un diagnóstico de la complejidad, que es bastante sencillo. Ustedes lo han puesto de manifiesto en los casos que estuvimos supervisando. Complejidad no es difícil, vuelvo a decir, no es dificultad. Dificultad es otra cosa. Complejidad es algo que tiene más partes, que la componen muchas partes o varias partes. A diferencia de simplicidad, que es aquello que tiene una o dos partes, una complejidad tiene más partes a tener en cuenta. Entonces, cuando escuchamos en una derivación que hay complejidad, ya no es para nosotras una derivación, sino que se trata de una articulación. Para nosotras, quien nos trae una complejidad solo puede interactuar con el equipo GIA si se va a articular. Y el concepto de articulación, compañeras, es central a nuestro abordaje de la segunda letra del GIA, que es la I, porque ya mucho hemos hablado de lo grupal y que nuestro tratamiento es grupal y que nuestro abordaje es grupal, etcétera, etcétera, y estamos de acuerdo. Lo que yo quiero subrayar es que nuestro abordaje es tanto grupal como institucional. Y no podemos olvidar que no solamente es grupo terapéutico el GIA, sino que es grupo institucional terapéutico e inclusive abordaje institucional terapéutico. Entonces, de todo el material que ustedes trajeron, yo escucho que hay derivación de pacientes de otras organizaciones institucionales. Me refiero al Hospital H, me refiero al Hospital C, me refiero al hospital de la ciudad en la que estamos. Antes nos ocupábamos de la derivación de una agencia provincial. Cada vez que nosotras escuchamos derivación, nosotras estamos escuchando, por un lado, el paciente que podría ser abordado en el grupo, pero por otro lado, la relación con la organización institucional que nos deriva. Porque no nos deriva, sino que nos demanda algo, nos demanda una acción. Y también es necesario que, además de escuchar desde los elementos que tenemos, desde las herramientas que tenemos de abordaje institucional, tengamos en claro que toda derivación nos demanda algo, pero no necesariamente nos convoca. ¿Cuál es la diferencia entre demanda y convocatoria? Que una cosa es que nos pidan algo al equipo GIA y otra cosa es que nos pidan algo que nosotras podemos hacer. O sea, una cosa es que a mí me demanden algo y otra cosa es que me convoquen para algo. Si me demandan algo, debo sospechar que todavía no me convocan. Si me convocan, quiere decir que es algo que sí puedo hacer. Y es algo a lo que yo me voy a sumar, no que voy a hacer solo. Sobre todo si he diagnosticado la complejidad, esto es, las partes que componen lo que vamos a abordar. Y si lo que nos derivan, y si para lo que nos convocan, que no es lo mismo que demanda, si quieren después entramos en eso, tiene complejidad, como los casos que estamos viendo tienen complejidad. ¿Por qué? Porque lo compone en el caso de los pacientes un policonsumo, pero no solamente eso, sino un padecimiento de base
y un diagnóstico que también es complejo, pero también la complejidad es que está recibiendo una medicación, como antes consumía una droga ilegal, ahora consume una droga legal. Entonces, también estamos en relación con quien le prescribe esa droga legal o esa medicación. Y no estoy haciendo acá ninguna crítica, sino que ya hay un abordaje. Quiere decir que nosotras tenemos que abordar en nuestro grupo leyendo siempre la I de institucional. Y esa I institucional quiere decir, hay derivación siempre y cuando en la complejidad hay articulación institucional. ¿Y qué es una articulación? Es como lo que vivimos en nuestro cuerpo óseo. La articulación es lo que nos permite entender que dos partes se ponen en relación siendo diferentes. Es diferente el Hospital Salud Mental H o C del equipo GIA. Son partes diferentes y se articulan desde sus diferencias. Ahora, nuestra frecuente experiencia últimamente es que las derivaciones que deberían ser articulaciones entre equipos diferentes son articulaciones perturbadas o fracturas. Una cosa es articular con un equipo, con este equipo, y otra cosa es fracturarse con este equipo. ¿Se entiende esto? Cada vez que nosotras percibimos que la articulación de la complejidad no sucede, que le vamos a llamar, si quieren poéticamente, paciente del estilo de la papa caliente, tomá, te lo tiro vos y tratá de agarrarlo, o paquete, cuando cada vez que se trata un paciente como una papa caliente o como un paquete, tenemos un inmediato diagnóstico de que lo que debería estar articulado es una fractura con otro equipo. ¿Me siguen hasta aquí? ¿Vamos bien? ¿O hay articulación? Esto es de nuestra segunda letra, la I, ¿eh? Ya no, ahí no estamos hablando de grupo, ahí estamos hablando de institución, de relación entre instituciones, que es también nuestra caja de herramientas de administración de recursos terapéuticos. Cada vez que nosotras vemos que hay un paciente tratado como paquete y que nos lo tiran, que más que derivación es depositación, estamos ante una articulación perturbada o fractura articular. En el ámbito de la psicología institucional estamos repasando. Después vamos a agregar, si les parece, material para textual, pero si se va entendiendo, sigo. ¿Sigo o hay preguntas? Sigo. Bueno, ¿qué pasa cada vez que hay? Por eso cuando hablábamos de cuidar a L o cuidar a tal o cuidar, es porque algo ya está pasando. Cada vez que hay una articulación perturbada o fractura institucional, que es lo mismo, sucede un fenómeno muy particular, que es, de cada lado de la fractura se tira residuo para el otro lado. Se tira bosta para el otro lado. Cada vez que hay una tapia, una pared en vez de un puente, ¿se entiende? Una pared en vez de una puerta, una fractura articular en vez de una articulación. Cada vez que eso sucede, el fenómeno inmediato es lo malo hacia afuera, lo bueno hacia adentro. Proyección de lo malo, introyección de lo bueno. Nosotras somos los mejores, los que están del otro lado de la tapia son una porquería. Porque es un mecanismo esencial de la psicología individual y de la psicología de los equipos, para mantener un grado de estabilidad emocional. Los malos son los otros, los buenos somos nosotros. Es un equilibrio, es un fenómeno de estabilización emocional. Sucede desde la infancia, desde la primera infancia, cuando el dolor de panza del bebé le hace pensar que es algo que viene de afuera
y el pulgar que se mete en la boca para chuparlo y imagina que es la teta, cree que es la teta que le es propio. Lo bueno es propio, lo malo es ajeno. ¿Me siguen hasta aquí? Este fenómeno de introyección y proyección. Introyección de lo bueno, proyección de lo malo. Cada vez que hay una fractura articular o articulación perturbada, los equipos se abroquelan cada uno para su lado y empieza a sospechar del otro que está afuera. A veces tienen razón o no, pero no es lo importante. Lo importante es entender que una fractura articular, si no se trata, se prolonga, se profundiza. ¿Me siguen hasta aquí? O sea, nuestro concepto de fractura articular nos permite entender que si nosotros no abordamos la fractura articular, nos ganamos equipos enemigos. Y esto no es porque nos queremos, como Roberto Carlos, tener 1 millón de amigos y que nos quieran todas, sino que tenemos que decidir con quién vamos a trabajar y con quién no vamos a trabajar. Y si vamos a trabajar, cuidar cuando vemos que hay articulaciones perturbadas. Abordarlas. ¿Por qué? Porque el pronóstico no es bueno. El pronóstico es que cada vez vamos a sentir que del otro lado de la pared nos tiran bosta y nosotros vamos a responder humanamente, que es también tirándoles bosta. ¿Vamos bien hasta aquí? Eso es abordaje institucional. Fíjense que ahí ya no estamos hablando de los pacientes. Estamos hablando de la complejidad que nos rodea, de la complejidad con la que vienen. Entonces, cada vez que hay, digamos, una derivación, para nosotras ahora un primer diagnóstico que nos debemos preguntar es, ¿están depositando o están articulando? Y nosotras, ¿qué necesitamos? Una derivación, que quiere decir, podemos abordar al paciente sin ninguna otra cuestión, porque no tiene complejidad para nosotros, porque es lo que tenemos. Tenemos grupo institucional de alcoholismo, lo podemos abordar a este paciente. No, no podemos, tiene mayor complejidad. Entonces, no es una derivación para nosotras. Para nosotras es una articulación. ¿Vamos bien ahí? Y ahí, etcétera, etcétera, de ¿es articulación o es fractura? ¿Me siguen? Después vamos a hacer uno de esos flujogramas que podemos hacer con mayor claridad. Cada vez que nosotras recibimos entonces una derivación que requiere complejidad, que requiere articulación, vamos a usar el análisis que proponía Villor-Rivière de las 3D. Las 3D son depósito, depositario y depositante. Cada vez que nosotras sospechamos que lo que se quiere hacer es un depósito al equipo GIA, quiere decir que estamos haciendo el pronóstico de que el depositante se va a borrar. ¿Me siguen hasta aquí? En el momento de articulación, nosotras tenemos las 3D. Tenemos a alguien que es el depositante, el hospital H, pongámosle. Tenemos lo que se deposita, el paciente F, y somos a donde se va a depositar. Ahora, para que haya una articulación entre las dos instituciones, tienen que estar las 3D. Tiene que estar el depositante, tiene que estar el depósito y tiene que estar el depositario. Si se borra alguno de ellos, fractura articular, articulación perturbada. Entonces, todo esto solo lo podemos tener en cuenta si el equipo GIA, a su vez, se articula a sí mismo como una complejidad que aborda grupal e institucionalmente. Nosotras mismas nos podemos perturbar en nuestra articulación, nosotras mismas en el equipo nos podemos perturbar, reitero, fracturar, si no nos articulamos como abordaje grupal e institucional al mismo tiempo.
que son dos cosas distintas. Que si quieren pensarlo en términos espaciales, uno sería nuestro trabajo hacia adentro y otro sería nuestro trabajo hacia afuera. ¿Qué es lo que hacemos nosotras mismas cuando analizamos las vicisitudes de estar nosotras en una organización institucional con la que hay veces tenemos fracturas y hay veces nos articulamos? ¿Me siguen hasta aquí? Lo importante, digamos, empecemos a hacer lo que nosotras hacemos en nuestra propia organización institucional cuando una de nosotras decía la supervisión pasada. Nosotros tenemos con el municipio estos y estos recursos, no tenemos estos y estos otros, pero mantenemos ese registro, mantenemos esa conciencia, porque nosotros hacemos grupo institucional, o sea, hacemos grupo, pero también cuidamos cuál es nuestro trabajo en la institución. ¿Por qué? Porque si nosotros no nos ocupamos de la I de institucional, las organizaciones institucionales hacen con nosotros cualquier cosa. ¿Y qué hacer? Si llegamos hasta aquí, querría terminar con esta idea. ¿Qué hacer cuando descubrimos una fractura institucional? Cuando descubrimos que el Hospital H tira lo que deposita y se va a borrar. O sea, nos está fracturando en la relación que necesitamos, en el vínculo que necesitamos. ¿Por qué lo necesitamos? Porque ellos tienen otros recursos, muchos, pocos, los que sean, pero distintos. Y como el paciente trae complejidad, nosotros necesitamos complejidad de recursos. Si no, nos violentamos. ¿Qué hacer cuando estamos frente a una fractura institucional, frente a una articulación perturbada? Uno es obvio, si no tomamos conciencia de ello, lo primero que vamos a hacer es empezar a tirar bosta al otro lado de la tapia, al otro lado de la pared. ¿Por qué? Porque nos sentimos maltratados, maltratadas en nuestro trabajo, violentadas. Natural que así sea, digamos, natural quiere decir, es un mecanismo, como decimos, de defensa, de estabilización emocional. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Lo mismo que hacemos en toda tarea terapéutica. Recordar para no repetir. Registrar para no repetir. Decir. Poner por escrito. Ejemplo, relación con el hospital A respecto al paciente MJ. ¿Qué pasó? Se continuó. Lo que decía acá el compañero, lo llamamos una vez, lo llamamos 2 veces, lo llamamos 3 veces, pasó 1 mes y pico, 2 meses, pero también la labor fue, ¿qué era cada llamado al hospital, a salud mental del hospital A? ¡Ey, trabajen con nosotros! Atiendan al paciente, aborden al paciente. No, ya lo hablamos, pero ¿con quién lo hablamos? Ah, entre nosotras. Bueno, ahora hablen con él. No, es un problema de agenda. Bueno, pero hablen con él, digamos. Ahí, ¿cuál fue la intervención del equipo? La intervención del equipo fue llamar. Por supuesto, no íbamos a llamar, sí, meses no íbamos a estar llamando. Pero fue una labor en donde el equipo GIA reclamaba, demandaba y convocaba. Volvemos a esto. ¿Qué quiere decir convocar? Ustedes tienen el recurso para hacerlo. Nosotros sabemos que ustedes tienen el recurso. No es que le estamos demandando algo que sabemos que por ahí lo tienen. No, lo tienen. No, ya hablamos con el psicólogo que va a trabajar. Bueno, lo tienen el recurso. Pónganlo en movimiento. ¿Hasta qué? Hasta que la articulación funcionó, como supuestamente está sucediendo ahora. Esa labor propongo que la tengamos en cuenta como la letra I de nuestro modelo. Eso es un abordaje institucional. Nos articulamos con otra institución y no se nos cae el paciente en el medio. Porque si el paciente se nos cae en el medio, quiere decir, vuelvo a esto, que la articulación estaba perturbada, era una fractura.
Bien, ¿cómo vamos hasta acá, compañeras? ¿Cómo lo ven? ¿Qué faltaría? Claro, la verdad que me encantó este recorrido que hiciste y llevándolo a la práctica, con el paciente B, en su momento tratamos de articular desde la institución GIA con la psicóloga particular, en este caso, bueno, de B, y fue una articulación fracturada, porque no tuvimos eco, no tuvimos evolución. Claro, pero creo que de eso se aprendió. Perdón. Dale, Carlos. Creo que de eso se aprendió y en relación al hospital A, nosotros también actuamos como con las 3D. Hicimos un depósito en un depositario y actuamos como depositantes. La diferencia es que como depositantes hicimos todos los reclamos de articulación como para que el depositario se hiciera cargo del depósito. Esa es la diferencia. Sí, y todavía a ese depositado lo seguimos acompañando desde este espacio. Eso también es como sumarle, ¿no? Y es totalmente contrario a una situación que es permanente y histórica, que es trabajar con justicia. Trabajar con justicia es trabajar desde este ámbito de lo fragmentario, siempre. O sea, te deposita la persona, somos nosotros los depositarios y el depositante no está. Bien, Adrián, eso es porque hay algo inherente a la institución, a la organización institucional judicial. Por eso, compañeras, se habla de judicialización cuando se violenta algo complejo. Ustedes habrán recordado la judicialización o la criminalización de la protesta social. En mi libro lo propuse como denuncia de la salud pública rionegrina, la judicialización de la salud mental. ¿Qué quiere decir judicialización? Judicialización no solamente quiere decir que entra a la justicia, sino que entra a la justicia muchas veces simplificando complejidades. Porque su trabajo es como agencia de represión, ni bueno ni malo. Trabaja con la fuerza pública. Y nosotras estamos en las antípodas de trabajar con la fuerza. Nosotros trabajamos con elementos más ligados a la ternura que a la fuerza pública. Por eso cada vez que trabajamos con justicia tenemos un problema, porque ellos simplifican en términos de culpable o inocente, y para nosotros el proceso es mucho más complejo. Ahora, fíjense, todas las organizaciones institucionales de las que estuvimos hablando, salvo justicia, son organizaciones institucionales que se podrían articular con nosotras. Es más, vamos a empezar a proponer que solamente podrán derivarnos si se articulan con nosotros, hasta que podamos demostrar en la práctica que lo depositado es exclusivamente para nuestro abordaje. ¿Por qué? Y termino con esto para no abrumar. Cada vez que hay fractura articular, además de producirse esto de la proyección de lo malo, introyección de lo bueno, cada vez que sucede esto, lo que empieza a suceder es el fenómeno de la ciudadela sitiada. ¿Qué es la ciudadela sitiada? Es la estrategia que, por ejemplo, en la guerra de Troya, 10 años alrededor de las murallas. Las murallas no solamente son las murallas, sino que cuando la estrategia militar es de sitiar a una ciudadela, del otro lado de la muralla se mantiene la guardia, se mantiene el aislamiento con aquello que está dentro de la muralla. Y es una táctica de desgaste. O sea, si nosotras nos tenemos que empezar a amurallar, como hacen muchas organizaciones institucionales que están fracturadas hacia adentro, por eso fracturan hacia afuera. Si nosotras perdemos articulación con las organizaciones institucionales con las que trabajamos, corremos el riesgo de terminar sitiados.
sitiado. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que nos vamos a ir empobreciendo en nuestra práctica porque todo a nuestro alrededor nos ataca. ¿Qué es lo útil de la estrategia militar de mantener una ciudadela sitiada? ¿Saben lo que una ciudadela es? Esas ciudades del medioevo que tenían muralla alrededor. Entonces, esas murallas, si no podíamos entrar, lo que podíamos hacer para atacarla era rodearlas. ¿Y qué sucede adentro de la ciudad? Y se van a morir de hambre, porque no van a entrar los recursos. Pero lo que se ha descubierto más bien en la historia es que una ciudadela sitiada sucumbe primero a la tristeza y al odio que se cultivan adentro antes que al hambre y la falta de alimentos. Porque se empobrece. Todo lo que queda amurallado, si no tiene articulación con el conjunto, termina empobrecido, no puede con sus propios recursos. Y es lo que nosotras decimos en nuestra práctica, nosotras no podemos solamente con nuestros recursos. Con nuestros recursos podemos hacer algunas cosas, pero tenemos la inmensa posibilidad de enriquecernos con los recursos de todas aquellas organizaciones institucionales que quieren. Acá la palabra depósito deja de tener esa característica negativa para empezar a hacer, nos están pidiendo que alojemos a alguien. Pero también nosotras estamos viendo que, bueno, vos nos venís a convocar a este trabajo, bueno, ¿cómo vamos a trabajar? ¿Qué vas a poner vos? ¿Qué vamos a poner nosotras? Entonces nos empezamos a enriquecer. ¿Qué quiere decir enriquecer? Mañana, cuando tengamos nosotras un paciente de complejidad, le vamos a pedir al hospital H o al hospital A, porque ya tenemos una relación de ida y vuelta. Mirá, este paciente que estamos acá en el GIA, en verdad necesita tal cosa, porque es cierto, nosotros tenemos una sola psiquiatra y un solo hospital de referencia. ¿Por qué? Si recibimos derivaciones de toda la región. ¿Por qué no tenemos 5 psiquiatras de referencia? ¿Por qué no tenemos 10 psicólogos de distintos servicios de salud mental que trabajan articulados con nosotras? ¿Por qué? O sea, esto, compañeras, es una inmensa posibilidad de fortalecer nuestros recursos, si logramos articular. Nosotras podemos capitalizar este momento y no sentirnos sitiadas. Si nos sentimos sitiadas es porque estamos no utilizando la segunda letra de nuestro abordaje GIA. No estamos usando nuestro yudo institucional, vamos a llamar. Yudo, dije, no yugo, yudo. Nuestra posibilidad de que aquello que nos tiran como una papa caliente se transforme en una tarea compartida. Una tarea con la T mayúscula de la psicología social, ¿no? La tarea es el motor del grupo. La tarea es aquello que desde afuera nos va a articular. Miguel, te escuchamos. No, me parece que teniendo presente estas 3D, lo importantísimo, ¿no?, del marco teórico, lo importantísimo de la I, de la I de GIA, me parece terriblemente importante a la hora de evitar que el equipo, si el equipo ignora eso, se frustra como equipo a la hora de abordar solo la situación de ese paciente. Entonces, sabiendo toda esta dinámica, uno no se siente frustrado. Al contrario, se pone en denunciante, digamos, ¿no? Me parece, va. Por ahí se me ocurría que teniendo la posibilidad que el GIA Chipoleti tiene, que es tener muchos profesionales con buenas voluntades, que nosotros a veces recurrimos a ellos y ellos recurren a nosotros, lo que habría que acordar sería poder trabajar en esto que decís vos de la institucionalidad, ¿no? Aprovechando esa buena voluntad, digo, que ellos mismos y con nosotros trabajar la posibilidad de realizar abordaje articuladamente, con la ventaja de que ellos ya nos conocen, entonces nos pueden ir presentando y allanando el camino para que podamos trabajar lo institucional articuladamente. Nosotras en breve, muy bien, justamente eso, Adrián, yo creo que en breve tenemos que proponernos una tarea que va a ser bastante sencilla porque
se trata de ponerlo sobre un papel, que es bastante útil, que es hacer un mapeo de nuestras articulaciones posibles. ¿Se entiende? Hagamos un mapa regional de nuestro trabajo. Yo imagino que de acá a un tiempo podemos tener, me imagino el mapa, ¿no? Del Alto Valle, por ejemplo, de nuestra región, y los lugares con color de cómo el GIA en verdad hace una red institucional a partir de las tareas que está y que realizó, y en donde tenemos referentes, en donde tenemos gente con la que nos comunicamos, en donde podemos seleccionar recursos diferentes según el lugar con el que estamos articulando, en donde podemos imaginar un flujograma de un paciente con complejidad, porque tenemos relaciones aquí, allí, etc. Somos como abejas que liban de mil flores. Ay, me encantó este cierre poético. Creo que es momento de que nos despidamos, porque ya cuando empiezo así, después lo único que me toca es cantar y ya saben que no es de lo mejor. Bueno, compañeras, buen trabajo. Nos vemos de aquí a 15 días. Muchas gracias. Antes que te vaya, te voy a hacer un recordatorio y para todos. En octubre pensamos, o ese día, había quedado pendiente